Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatoria. Bueno, hablamos esta mañana de una noticia que la verdad en Turquía ha sido una absoluta bomba. Hablamos de la muerte del que posiblemente era uno de los hombres más buscados, o de hecho el más buscado de Turquía en los últimos años. Hablamos de Fethullah Gulen, ese líder religioso que se había autoexiliado en Estados Unidos en 1999 y que ha muerto, han confirmado los servicios secretos turcos, también lo han confirmado miembros de su movimiento religioso, ha muerto a los 83 años, donde residía, como decíamos, desde 1999 en Pensilvania, en Estados Unidos. Vivía en un rancho al que se había trasladado este mismo año. Hace pocos meses se había trasladado a un rancho más modesto que en el que vivía, en el que había vivido desde 1999, desde que emigró a Estados Unidos. Vivía ahora mismo en una vivienda, pues ya decimos, más modesta, entre comillas, de unos 300 metros cuadrados, con 3 habitaciones, rodeada de bosques, en fin, una vivienda lujosa, pero mucho más modesta, como decíamos, que ese gran rancho y aquella gran mansión en la que había vivido prácticamente toda su vida. Ya ha muerto, decíamos, a los 83 años, al parecer debido a problemas cardíacos. También se decía que padecía en los últimos años algún tipo de demencia senil. Lo han confirmado, decíamos, los servicios secretos turcos, su muerte. Lo confirmaba también esta mañana el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, hablando en una comparecencia de prensa conjunta con su par ucraniano, Andriy Sybiha. Y a lo que sabemos de la muerte de Fethullah Gulen es que ha muerto en un momento en que su organización no pasaba precisamente un buen momento. Valga la redundancia, pues atraviesa, de hecho, por todos estos rumores de que podía padecer algún tipo de demencia, pues parece ser que había ido perdiendo el control en los últimos años, y ahora mismo había y va a haber importantes luchas internas, fuertes disidencias internas dentro de esa organización. Recordemos que lideraba un movimiento religioso, un movimiento sectario. Él, de hecho, pues estaba considerado, sus seguidores lo veían como una especie de Mahdi, un término en árabe que se refiere a un enviado de Dios. Era un líder religioso que, de hecho, pues empezó su vida laboral, digamos, su carrera como imán religioso en Turquía, en la provincia de Izmir, en el oeste de Turquía, y a partir de ahí fue construyendo un movimiento que, como sabréis muchos de vosotros seguramente, pues acabó derivando en un movimiento religioso muy influyente en la política turca, y que las autoridades turcas acusan de estar detrás del fallido intento de golpe de Estado en el año 2016. Como decíamos, ahora mismo hay fuertes luchas internas dentro de esa organización que dirigía, llamada por sus seguidores Hizmet, servicio en turco, pero que en Turquía se la denomina como FETÖ, como son las siglas de Organización Terrorista de Fethullah. Y habría habido últimamente incluso acusaciones de que el círculo, digamos, más íntimo, más cercano a este líder religioso, pero también más ambicioso, habría intentado incluso asesinarlo, y estaría detrás de incluso de algunos casos de robo de finanzas del grupo. El grupo obviamente ha sufrido mucho en los últimos años por toda la persecución que ha sufrido en Turquía, pero cuenta aún con numerosos fondos, con importantes fondos que van a ser objeto de luchas internas, como decíamos, y también con muchos seguidores. Sigue teniendo muchos seguidores en todo el mundo. Como, como decíamos, pues Fethullah Gulen, lo que se sabe de él es que nace en el año 1966, en 1941 en la provincia de Erzurum, en el extremo oriental de Turquía, y fue en 1966 cuando, con 25 años de edad, siendo imán, decíamos, en la provincia de Izmir, funda este movimiento que acaba convirtiéndose en un culto totalmente personal. Va prosperando, va progresando durante toda la época de la Guerra Fría, años 60, años 70, porque tenía un fuerte discurso anticomunista. Llega a apoyar los golpes de Estado en Turquía, todos los golpes de Estado, tras el golpe de Estado de 1980, que tuvo una durísima represión política a todos los niveles,
con torturas, con encarcelamientos masivos, con desapariciones. Fue uno de los peores golpes de Estado que ha sufrido Turquía, el de 1980. Fue de los, vamos, de las voces que más claramente apoyó no solo golpes, sino también todas esas persecuciones políticas. Y decíamos, tenía un fuerte discurso anticomunista. Y bajo ese paraguas que le daba, incluso que le dio en ciertos momentos, o al menos en esa época de la Guerra Fría más dura, las propias Fuerzas Armadas, fue creciendo amparado por ese discurso, y llegó a convertirse, fue expandiendo su movimiento que había creado en el año 66, y fue metiéndose poco a poco también en el mundo de los negocios, sobre todo también la enseñanza privada, que llegó a ser su principal fuente de financiación y lo sigue siendo hoy en día. De hecho, aunque esté mermada esa financiación, también los medios de comunicación. Recordemos que el líder, este líder religioso, Gülen, pues llegó a fundar el diario Samam en Turquía, que ahora ha cerrado, pero que llegó a ser uno de los diarios más influyentes del país, y llegó a ser el de mayor tirada. Así que es verdad que era el de mayor tirada o el de mayor distribución porque muchas veces se distribuía gratuitamente, pero el caso es que era el de mayor tirada, y luego tuvo mucha influencia en Turquía. También cadenas de televisión como Samanyolu TV. Y en fin, lo que fue haciendo poco a poco fue ir internándose en la estructura del Estado, aprovechando estas influencias. Él mismo defendía, y hay vídeos en los que pronuncia este tipo de discursos, que sus seguidores tenían que internarse, que infiltrarse él decía, en todas las arterias del sistema, tenían que infiltrarse en toda la estructura del Estado de Turquía. Y, como él decía, esperar el momento adecuado hasta que os hayáis hecho con todo el poder del Estado. Sus propios seguidores se decían de sí mismos, nosotros somos el Estado. Lo llegaron a decir en cierto momento, porque es que llegaron ciertamente a tener muchísima influencia, muchísima infiltración en todas las estructuras del Estado: policía, ejército, judicatura, todo tipo de funcionariado, y también en la política, De hecho, muchos políticos, el propio Erdogan se valió en su momento, pero no solo Erdogan, también otros políticos anteriormente, otros primeros ministros de Turquía anteriormente, se valieron de este movimiento religioso, que tenía muchos contactos, muchos lazos, que realizaba muchas obras de caridad, muchas labores de educación, sobre todo con la gente más desfavorecida. Y eso también les servía para ganar influencia social y para captar nuevos fieles, nuevos seguidores. Y sobre todo, ellos tenían el propio Gülen defendía una doctrina que se llama la taquilla, una doctrina que, según su interpretación, daba o permitía, bajo el Islam, mentir, permitía ocultar las propias creencias religiosas para infiltrarse, por ejemplo, en estamentos como el militar, donde obviamente hay un fuerte sentimiento, un fuerte discurso laico, antirreligioso, sobre todo en aquella época, y bajo esa doctrina permitía a sus seguidores ocultar sus propias creencias y sus propias intenciones, e incluso renegar de sus creencias, con tal de poder infiltrarse en estamentos como el militar y llegar a sus objetivos. Va creciendo su influencia, y es cuando ya empieza a ser evidente que su influencia es peligrosa, cuando en el año 99, en medio de acusaciones ya importantes contra su movimiento y contra él mismo, de que está intentando socavar las bases del Estado, socavar el régimen constitucional, infiltrarse en las instituciones, en el año 99 se exilia, decíamos, se autoexilia en Estados Unidos, en Pensilvania, en ese rancho enorme que tenéis la fotografía, además, en la imagen que en la noticia que hemos publicado, muy amplia, una información muy amplia que tenéis en nuestra web, en mismanatolia.com. Y en ese rancho es donde pasaba, como decíamos, la mayor parte de su estancia en Estados Unidos hasta su muerte, hasta unos meses antes de su muerte, porque hace unos meses, decíamos, aproximadamente el mes de abril, el rancho era abandonado y se trasladaba a una residencia muchísimo más modesta, como explicábamos. Desde Estados Unidos, de todas formas, siguió manejando los hilos de su organización. Ya en el año 2010-2012 es cuando empiezan a surgir los primeros roces entre esa alianza que mantenía
con el entonces primer ministro turco Tayyip Erdogan, que se había valido, decíamos, como muchos políticos anteriormente, de esa influencia. También, sobre todo en el caso de Erdogan, se utilizó mucho la influencia de esta organización, sobre todo para hacer frente a los militares, que no olvidemos que desde que el AKP de Erdogan llegó al poder en el año 2002 hasta prácticamente una década después o más, bueno, casi diríamos hasta ese golpe de Estado fallido del año 2016, pues los militares muchas veces intentaron, y no solo los militares, también la propia judicatura, intentaron incluso ilegalizar el AKP en varias ocasiones y desbancar a Erdogan del gobierno acusándolo de conspirar contra los fundamentos laicos del Estado turco. Bueno, pues en esos primeros años de gobierno de Erdogan se valió muchas veces de Gülen y de sus seguidores. Pero ya en el año 2010-2012, Gülen, hay una pugna ahí, hay una evidente pugna entre el poder del Estado que representaba Erdogan y su gobierno y el poder que Gülen, que trataba desde hacía años de tomar, infiltrándose en las instituciones del Estado. Hay esa pugna en la que sale ganador el Estado turco, sale ganador el gobierno de Erdogan, y a partir de ahí es cuando surge en 2016 lo que es el golpe final, el golpe casi a la desesperada, que intenta dar, como él decía, el momento adecuado, esperar ese momento adecuado, pues intenta dar Gülen como ese intento de golpe de Estado valiéndose de muchos miembros y muchos seguidores que tenía infiltrados en el ejército. Ese golpe de Estado fracasa sencillamente porque la población turca mayoritariamente se opone frontalmente a ese golpe, un golpe que deja cientos de muertos, 252 muertos, la cifra oficial, más de 2.700 heridos, en muchos casos porque los propios ciudadanos salieron a la calle en la noche del golpe, del 15 de julio de 2016, y se enfrentaron a los soldados armados cuyos comandantes les habían mandado que salieran a la calle y que tomaran las calles. Por tanto, ese golpe fracasa principalmente porque la propia población se opone a ese golpe, que en realidad está fundamentado nada más por ese pulso entre Erdogan y Gülen y por el intento de Gülen de hacerse con el poder y desmarcar al que ya era su enemigo principal. Y también fracasa el golpe, obviamente, porque la infiltración dentro de las Fuerzas Armadas turcas, si bien era muy importante de sus acólitos, de los seguidores de este movimiento pseudo religioso, pues no era todo lo extensa que se hubiese necesitado para que triunfase el golpe de Estado, o quizás incluso que todo lo extensa que creyese el propio Fethullah Gülen. Bueno, que quizás sí tenía, eso hay que decirlo, sí tenía una implantación muy fuerte esta secta pseudo-religiosa en las fuerzas aéreas de Turquía. Eso es un hecho, que fueron de hecho las principales fuerzas que hubo que prácticamente desmantelar tras el fracaso del golpe de Estado, porque la infiltración era muy grande a través de exámenes, acceso a los nuevos pilotos, en los que se favorecía a los miembros de la secta, en fin, todo este tipo de prácticas. Y desde entonces, desde el fallido golpe, pues el hecho es que Turquía ha intentado, hasta en 7 ocasiones ha demandado a Estados Unidos que extraditase a Fethullah Gülen por este intento de golpe de Estado, por otros crímenes, por otros delitos. Estados Unidos pidió en varias ocasiones, dijo estar dispuesto si se le enviara la documentación pertinente. Se le llegaron a enviar miles de páginas de documentación a las autoridades estadounidenses con pruebas y evidencias, pero Estados Unidos nunca jamás llegó a extraditar a Gülen, y es un hecho que ha fallecido ahora a los 83 años, sí, en Estados Unidos, y sin haber sido juzgado por sus delitos y por sus crímenes. Todo esto obviamente apoya la idea que existe en Turquía de que existía ya antes y se afianzó más a partir del fallido golpe de Estado de 2016, de que en realidad detrás de Gülen siempre había estado el propio Estados Unidos, e incluso que era un instrumento de los servicios de inteligencia estadounidenses, de la propia CIA. Esta idea siempre ha estado rodeando a Gülen, y obviamente esta negativa, ya decimos tan 7 veces a la extradición de Gülen,
pues siempre ha estado ahí. Tenéis, como decíamos, toda la información, una información muy amplia. La verdad que es prácticamente un reportaje el que hemos publicado hoy sobre la muerte de Gülen, porque es un hecho dentro de lo que es la historia moderna de Turquía, es un hecho importante y es un personaje con sus luces y sobre todo con sus sombras que ha protagonizado la vida política de Turquía en los últimos años. Así que tenéis en nuestra web, en mispanatalia.com, toda la información. Otra noticia que tratábamos también el día de hoy era el anuncio por parte del ministro de Salud de Turquía, de Kemal Memişoğlu, de que se van a llevar a cabo varias reformas con carácter inmediato, reformas profundas en todo lo que es la gestión de los hospitales privados de Turquía, en todo lo que son las inspecciones y controles y en cómo se autoriza a entidades privadas que presten servicios de salud. ¿Esto por qué? Esto a partir de una noticia que tratábamos en nuestra web y también en este podcast hace pocos días, la semana pasada, hablando de una red desenmascarada en Estambul, en este caso, en la que una serie de trabajadores sanitarios, enfermeros, enfermeras, personal del 112, de los servicios de emergencias del 112, incluso algún médico, digamos que creó una especie de mafia, una especie de red que se dedicaba a recomendar a los padres de niños recién nacidos que los trasladasen a hospitales privados donde esta red tenía infiltradas a personas y les decía que tenían que someterse a tratamientos urgentes que peligraba la vida de sus bebés recién nacidos y que debían trasladarlos a estos hospitales privados para someterlos a ciertos tratamientos que eran muy caros, que tenían un coste muchísimo más alto de lo normal y con este tipo de prácticas, bueno, digamos que pretendían y conseguían cuantiosos beneficios los miembros de esta red. Claro, esto causaba que muchos de estos bebés, que además se enviaban a unidades de cuidados intensivos de neonatos, donde se les asignaba, donde estas unidades recibían más bebés de los que tenían su capacidad real, porque obviamente el objetivo era cuanto más bebés, más dinero, y cuanto más bebés cupiesen en esa misma unidad de cuidados intensivos, pues mejor, porque digamos que eran más fuentes de obtener ingresos. Muchas veces los miembros de esta propia red, lo contamos en el podcast anterior en que tratamos este asunto, eran conscientes perfectamente de que los niños podían morir o de que se estaban muriendo, incluso hay conversaciones registradas, y no hacían absolutamente nada porque, como decimos, su objetivo principal era conseguir beneficios. Cuando llamaban a los padres para decirles que su bebé había fallecido, hay que se sepa por lo menos 12 casos de bebés que fallecieron por estas prácticas horribles, o les llamaban para decirles su bebé ha sobrevivido pero tiene secuelas graves que le van a quedar de por vida, que hay muchísimos casos de bebés en los que ha ocurrido esto. Obviamente les decían que eso era consecuencia de esa enfermedad, de esa dolencia gravísima con la que les habían diagnosticado, que les diagnosticaban médicos falsos, normalmente enfermeros o enfermeras se hacían pasar por médicos de esta red, y les decían que el problema había sido estas enfermedades tan graves y que habían hecho todo lo posible tratándoles enviando, cuando les habían trasladado a ese hospital privado, que habían hecho todo lo posible por salvarlos o por curarles sus dolencias a los bebés en esas unidades de cuidados intensivos de neonatos, pero que no habían podido hacer más. Obviamente no les decían la verdad, que era que esos bebés no tenían ninguna necesidad de esos tratamientos y que morían por aplicarles tratamientos inadecuados, sin supervisión médica profesional o simplemente por infecciones en esas unidades de cuidados intensivos que, como decimos, están en muchos casos saturadas. Ahora mismo hay 47 personas detenidas, 22 de ellas ingresadas en prisión, para las que la Fiscalía pide hasta 500 años de cárcel o más. En algunos casos, algunos de los miembros de esta red absolutamente deplorable, que ha causado un absoluto escándalo y conmoción en Turquía, algunos de los miembros de esta red ya están comenzando a colaborar con las autoridades, con la policía, con la Fiscalía, tratando de buscar alguna rebaja de sus penas, en muchos casos también por arrepentimiento, por todo lo que implicaba
el funcionamiento de esta red y la muerte o las graves secuelas para estos bebés. Y como decíamos, la noticia es que a raíz de todo esto, ahora mismo el gobierno turco está trabajando en aumentar severamente las inspecciones y la calidad, el número y la calidad de esas inspecciones a instituciones de salud privadas y a hospitales privados. Se van a crear comisiones multidisciplinares, va a haber supervisión por parte de médicos, de académicos, se habla de reformas estructurales, pero lo más importante es que las últimas investigaciones o las últimas noticias que se tienen sobre la investigación o en curso sobre esta red parece ser que apuntan a que esta red no solo existía en Estambul, ahora mismo hay, que se sepa, unos 13 hospitales implicados que trabajaban con esta red. Se cree que en principio sin conocimiento de la dirección de esos hospitales privados, pero la Fiscalía los considera legalmente responsables y ya decimos que hay unos 13 hospitales detectados que tenían infiltrados miembros de esta red, de esta trama, que llevaban a los bebés a estos hospitales. Por lo menos 10 de esos hospitales privados en Estambul ya han sido clausurados, se les ha retirado ya la licencia para operar y ya han sido clausurados, pero ahora lo que dicen las últimas informaciones es que es muy posible que esta trama, que este tipo de prácticas no solo ocurriesen en Estambul, que haya salido la noticia, que se haya destapado esta trama, que parece ser que ya incluso se estaba empezando a investigar desde el año pasado, no desde mayo, como apuntábamos en un podcast anterior, sino ya desde el año pasado, pero que esta trama, aunque ha saltado en Estambul, digamos, en la mayor ciudad de Turquía, podría estar posiblemente también aplicándose en otros centros privados en otras ciudades en Turquía y que además no solo se estarían llevando a cabo este tipo de prácticas, diciéndole a familiares, a padres, etcétera, este bebé necesita ahora mismo, para salvar su vida, ingresar en una unidad de cuidados intensivos, que sí que cuesta muchísimo dinero, pero es la única solución y nosotros le vamos a decir dónde llevarlo. Pues este tipo de prácticas no solo se estarían llevando a cabo, según algunas informaciones, con bebés, sino también con adultos. Así que vamos a ver, habrá que seguir esta investigación y ver hasta dónde nos conduce, porque si es así, sería un caso o unos casos realmente muy graves. Hablar también de otra noticia que tratamos ayer domingo. Como sabéis, los domingos no solemos hacer podcast, pero sí publicamos alguna noticia. Y ayer hablamos de una noticia muy interesante para los turistas, para quienes les gusta el turismo en Turquía y para quienes tengan pensado viajar en cualquier momento a Turquía, porque están estudiando abrir el puente del Bósforo, el primer puente del Bósforo construido en Estambul, a las visitas de turistas. Es por ahora solo una idea, un proyecto que ha adelantado el ministro de Transportes e Infraestructuras. La idea de abrir el primer puente construido sobre el Bósforo, el que está más cerca, digamos, del casco urbano de Estambul, abrirlo a las visitas, al tránsito de peatones. En realidad, cuando este puente se inauguró en 1973, se inauguró con sendas vías peatonales a ambos lados del puente, pero en los últimos años esas sendas peatonales acabaron siendo clausuradas debido a que muchas personas, como ocurre también en puentes famosos como el Golden Gate o el puente de Brooklyn en Nueva York, pues muchas personas al final iban al puente y lo que hacían era suicidarse, saltar al vacío para quitarse la vida. Y acabó siendo, como decíamos, cerrado el tráfico a los peatones. Ahora lo que está hablando, también sirviendo de ejemplo, pues precisamente esos puentes como el Golden Gate de San Francisco o el puente de Brooklyn en Nueva York, es una apertura que no sería total, pero sería una apertura parcial y controlada, pero abrir en parte ese puente a las visitas de turistas. Tengamos en cuenta que desde ese puente, como decíamos, está muy cercano al casco urbano, o es el más cercano al casco urbano de Estambul. Hay vistas absolutamente impresionantes de grandes monumentos
como son Santa Sofía, el Palacio Topkapi, Dolmabahce, todo lo que es la entrada al Cuerno de Oro. En fin, tenemos unas vistas absolutamente impresionantes y se puede ver obviamente desde ahí el lado europeo y el asiático de la ciudad y de todo el Bósforo. Con lo cual tenemos un panorama, unas vistas panorámicas que valen oro para los turistas, para cualquier turista. Por tanto, lo que está hablando ahora es de la posibilidad de que se permita a grupos reducidos de turistas, posiblemente con un guía, hacer ese puente, digamos, como un atractivo, como una atracción turística más. Sí que es verdad que hay por ahora tanto partidarios como detractores de esta idea. Obviamente, pues sectores relacionados con el turismo valoran muy positivamente la idea, pero también reconocen que hay riesgos y son de hecho pues muchos expertos los que están hablando de que hay que ver qué riesgos tiene el reabrir esas vías peatonales al tránsito, aunque sea limitado, controlado, como decíamos, en grupos de 10, 20 personas a turistas. Puede ocurrir que entre esos turistas se infiltre cualquier persona, pues eso, que quiera hacer una locura, que quiera saltar el puente. Puede ser que en un momento dado un peatón salte la valla y acceda a la carretera, digamos, a las vías de circulación de vehículos. Si son vías peatonales que tampoco son muy anchas, con lo cual, si en un momento dado, dicen los expertos en seguridad, si en un momento dado, por ejemplo, hay cualquier situación de que alguien se ha dejado un paquete sospechoso, pueden crearse situaciones de pánico y embotellamientos, en fin, habrá que ver cómo progresa la idea. Por ahora decimos, es solo una idea, pero es la verdad muy interesante y muy atractiva para cualquier persona que conozca o que quiera conocer Estambul. Y vamos a hablar ya brevemente, porque hablando de la noticia del día, que sin duda que es el fallecimiento de Fethullah Gülen, pues nos hemos extendido mucho, pero vamos a hablar brevemente de alguna noticia que hemos publicado también, como siempre, en nuestro perfil en la red social X. Por ejemplo, tenéis un vídeo que hemos publicado en las últimas horas hablando de un trágico accidente ocurrido esta madrugada en el que 5 personas fallecían en un choque brutal de un vehículo, de un turismo en la provincia de Tekirdağ, al oeste de Estambul. Se producía un choque de un turismo de pequeño tamaño contra la parte trasera de una maquinaria pesada de construcción. Todos los ocupantes del vehículo morían en el acto, 5 ocupantes, como decíamos. El vehículo quedó absolutamente destrozado por el choque, irreconocible, convertido en un amasijo de hierros. Y como decíamos, tenéis el vídeo de este trágico accidente en nuestro perfil en la red social X. Y hablar también del vuelo inaugural supersónico. No el vuelo inaugural, el primer vuelo inaugural de este avión, pero sí el primer vuelo supersónico que ha realizado esta mañana sobre los cielos de Ankara, en torno a las 9:30, 10 de la mañana hora local, el Hurriyet, un caza ligero de combate diseñado y construido por Turquía con tecnología turca. Es el primer caza ligero de combate, o caza de combate, de hecho, hasta que el TIE TFX no salga, digamos, no se produzca en masa. Pues ahora mismo es el único caza de combate diseñado y producido por Turquía. Hablamos, como decíamos, del Hurriyet, un caza que ya realizó en abril, si no recordamos mal, en abril del año pasado, su vuelo inaugural. Tenéis de hecho la noticia en nuestra web, en mismanatoria.com, pero que esta mañana ha realizado su primer vuelo supersónico, acompañado en este caso por un caza F-16. De hecho, las autoridades advirtieron a la población de Ankara para que no se asustase, porque obviamente iba a producir un sonido fuerte al sobrevolar a esas velocidades sobre los cielos de la capital turca. Hablamos de un caza de combate, como decíamos, ligero, que su principal función va a ser la de sustituir a los F-5 como aviones, a los F-5 que utiliza la Fuerza Aérea de Turquía como aviones de entrenamiento. También va a servir como avión de apoyo a la fuerza principal de cazas de combate de Turquía, que ahora mismo está compuesta por F-16. Y es de hecho un caza ligero que está despertando bastante interés, y se dice que uno de los países que estaría interesado en adquirir este Hurriyet, este caza de combate ligero diseñado y construido por Turquía, sería precisamente España. Ahí lo dejamos, tenéis el vídeo de este vuelo supersónico,
inaugural realizado por este caza en nuestro perfil en la antigua Twitter. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.